¿Por qué no estás viviendo en la casa que compraste con tu difunto marido? La pregunta de mi hermana Juana atravesó el aire de ese cuarto miserable como un cuchillo. Yo estaba sentada en el borde de una cama estrecha, con el ojo todavía morado, hinchado, palpitante. Mi hijo Ignacio se encontraba parado junto a la puerta, bloqueando la salida. Cuando escuchó la pregunta de Juana, su rostro se endureció. Sus mandíbulas se apretaron. Sus ojos se volvieron de piedra. Entonces él se volteó hacia ella y dijo algo que me heló la sangre. Esa casa ahora es de mi esposa. Y si mi madre se queja, le doy otro puñetazo que la va a dejar con el ojo morado por un mes más. El silencio que siguió fue peor que un grito. Mi hermana Juana se quedó inmóvil, mirándolo fijamente. Yo no me atreví a respirar. Ignacio tenía esa sonrisa arrogante en los labios. Esa sonrisa que me había aterrorizado durante los últimos meses. La sonrisa de alguien que sabe que tiene todo el poder. Pero tan pronto como mi hermana escuchó esas palabras, ella hizo algo. Algo que hizo desaparecer la sonrisa de mi hijo canalla. Juana dio un paso adelante. Solo uno. Pero fue suficiente para que Ignacio retrocediera. Repite eso, dijo Juana con una voz tan fría que hasta a mí me dio escalofríos. Repite lo que acabas de decir. Pero esta vez, dilo mientras yo grabo cada palabra. Mi nombre es Inés. Tengo 65 años. Y esa tarde, en ese cuarto diminuto que rentaba por $200 al mes, comenzó mi liberación. Aunque yo todavía no lo sabía. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Cómo pasé de ser dueña de una casa propia a vivir en un cuarto de 3 metros cuadrados, con paredes húmedas y una ventana que no cerraba bien. Como mi propio hijo, el niño que yo parí, el niño al que le di todo, se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó 6 meses atrás. 6 meses después de que enterramos a Tomás, mi esposo. Mi compañero de 42 años de matrimonio. El hombre con el que construí todo lo que teníamos. La casa. Los recuerdos. La vida entera. Tomás murió de un infarto fulminante. Una mañana estaba desayunando conmigo, sonriendo, contándome que quería plantar rosas nuevas en el jardín. Y esa misma tarde, ya no estaba. Se fue tan rápido que no me dio tiempo ni de despedirme. Solo alcancé a sostener su mano en el hospital mientras los doctores movían la cabeza con gesto grave. Después del funeral, me quedé sola en esa casa. La casa que Tomás y yo compramos 30 años atrás, cuando todavía éramos jóvenes y teníamos sueños. Habíamos pagado cada centavo con nuestro trabajo. Tomás era mecánico. Yo cosía ropa para las vecinas. Entre los dos, poco a poco, juntamos los $8,000 que necesitábamos para el enganche. Y luego pagamos la hipoteca durante 15 años, mes tras mes, sin fallar jamás. Esa casa era nuestra. Era mía. Ignacio venía a visitarme cada semana después de la muerte de su padre. Al principio pensé que era por amor filial. Por preocupación. Traía a su esposa Rafaela, una mujer delgada de mirada calculadora y sonrisa falsa. Ella nunca me miraba a los ojos cuando hablaba. Siempre estaba revisando su teléfono, suspirando con impaciencia, como si estar en mi casa fuera una obligación insoportable. «Mamá, no puedes quedarte aquí sola», me decía Ignacio. «Esta casa es muy grande para ti. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche y nadie te escucha?» Yo le respondía que estaba bien, que conocía cada rincón de esa casa, que allí estaban los recuerdos de Tomás, que no quería irme. Pero Ignacio insistía, una y otra vez. Cada visita traía el mismo tema, la misma conversación, las mismas palabras disfrazadas de preocupación. «Es por tu bien, mamá. Tienes que pensar en tu seguridad». Hasta que un día, Rafaela habló. Fue durante una cena que ellos mismos prepararon en mi cocina. Yo estaba sentada en la mesa, viendo cómo ella movía mis ollas, mis sartenes, como si ya fueran suyos. «Inés», dijo Rafaela, sin mirarme. «Ignacio y yo hemos estado pensando. ¿Por qué no transfieres la casa a nombre de Ignacio? Así, si algo te pasa, no habrá problemas legales. No habrá impuestos complicados. Todo quedará en familia». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Transferir la casa. Solo temporalmente, intervino Ignacio rápido, demasiado rápido.
Solo para protegerte, mamá. Tú seguirías viviendo aquí. Nada cambiaría. Pero legalmente, sería más fácil para todos. Algo dentro de mí gritó que no. Que eso estaba mal. Que Tomás nunca habría querido eso. Pero Ignacio era mi hijo. Mi único hijo. Y yo estaba cansada. Tan cansada. Sola. Asustada. Extrañaba a Tomás cada segundo de cada día. Y cuando tu hijo te mira con esos ojos suplicantes, cuando te dice que solo quiere cuidarte, es difícil decir que no. Firmé los papeles 2 semanas después. En la oficina de un notario que Rafaela había elegido. Yo temblaba mientras sostenía la pluma. Ignacio me apretaba el hombro. Es lo mejor, mamá. Ya verás. Un mes más tarde, Ignacio llegó a mi casa con cajas vacías. Rafaela venía detrás de él, con una sonrisa que finalmente mostraba sus verdaderas intenciones. Mamá, dijo Ignacio. Es hora de que te mudes. ¿Mudarte a dónde? Yo no entendía. Seguía sin entender. A un lugar más apropiado para ti. Más pequeño. Más fácil de mantener. Rafaela comenzó a meter mis cosas en las cajas. Mis fotografías. Los platos que Tomás me regaló en nuestro aniversario. Las cortinas que yo misma había cosido. Pero esta es mi casa, susurré. Ya no, mamá. Ahora es nuestra. Lo dice el papel que firmaste. Revisé con el abogado. Todo está en orden. Legalmente, esta propiedad me pertenece. El suelo se movió bajo mis pies. Las paredes comenzaron a girar. Sentí que me ahogaba. Dijiste que era temporal. Dijiste que yo seguiría viviendo aquí. Ignacio se encogió de hombros. Como si nada. Como si no acabara de destrozarme la vida. Las cosas cambiaron. Rafaela está embarazada. Necesitamos espacio. Tú no necesitas 3 habitaciones. Ya conseguimos un cuarto para ti. Es cómodo. Suficiente para una persona. Un cuarto. $200 al mes. Yo te los pagaré los primeros 3 meses. Después, tendrás que arreglártelas con tu pensión. Mi pensión era de $300 mensuales. $300 que Tomás y yo habíamos asegurado después de años de trabajo. Si pagaba 200 de renta, me quedarían 100 para comida, medicinas, transporte. Para todo. Ignacio, por favor, no me hagas esto. No seas dramática, mamá. Es solo un cuarto. Hay gente que vive en cosas peores. Esa tarde empaqué mi vida en 4 cajas de cartón. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el portarretratos donde estaba la foto de Tomás y yo el día de nuestra boda. El vidrio se rompió. Ignacio ni siquiera volteó a verme. Rafaela caminaba por la casa tocando las paredes, midiendo las ventanas, hablando por teléfono sobre los colores que quería pintar cada habitación. Aquí va a quedar perfecto el cuarto del bebé, decía, parada en lo que antes era mi costurero. El lugar donde yo había pasado miles de horas cosiendo, arreglando ropa, haciendo vestidos para quinceañeras y novias. El lugar donde me sentía útil. Viva. Esa noche dormí por última vez en mi cama. En la cama donde Tomás y yo habíamos dormido durante décadas. Donde nacieron nuestros sueños y nuestros miedos. Donde nos abrazamos cuando Ignacio tuvo neumonía de niño y pensamos que lo perderíamos. Donde lloramos juntos cuando Tomás perdió su trabajo y no sabíamos cómo íbamos a pagar la hipoteca. Cerré los ojos y lo volví a ver. A Tomás. Joven, fuerte, con esa sonrisa que me enamoró a los 18 años. Lo vi cargando a Ignacio recién nacido, con tanto amor en los ojos que pensé que mi corazón iba a explotar de felicidad. Vamos a darle todo a este niño, me había dicho Tomás. Todo lo que nosotros no tuvimos. Educación. Oportunidades. Amor. Vamos a hacer que su vida sea mejor que la nuestra. Y lo hicimos. Dios mío, ¿cómo lo hicimos? Trabajamos doble turno durante años. Tomás reparaba autos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo cosía hasta que los dedos me sangraban. Todo para que Ignacio pudiera ir a una buena escuela. Para que tuviera ropa nueva cada año. Para que nunca le faltara nada. Cuando Ignacio cumplió 15 años, quería una bicicleta cara.
Una de esas bicicletas importadas que costaban $400. Nosotros no teníamos ese dinero. Pero Tomás vendió su reloj. El único reloj que su padre le había dejado antes de morir. Lo vendió sin decirme, y llegó a casa con la bicicleta envuelta en un moño rojo. «Es para mi hijo», dijo simplemente. «Mi hijo merece lo mejor». Ignacio ni siquiera le dio las gracias. Tomó la bicicleta y salió a presumirla con sus amigos. Tomás se quedó parado en la puerta, viéndolo irse, con esa sonrisa triste que yo conocía tan bien. La sonrisa de un padre que da todo y no pide nada a cambio. Cuando Ignacio cumplió 21 años, conoció a Rafaela. Ella venía de una familia con dinero. Su padre tenía un negocio de bienes raíces. Su madre usaba joyas caras y miraba a todos por encima del hombro. La primera vez que vinieron a nuestra casa para conocernos, yo vi cómo la madre de Rafaela observaba cada detalle. Las paredes que necesitaban pintura. Los muebles viejos. Mis manos ásperas de tanto trabajar. No dijo nada, pero su desprecio era tan palpable que podía sentirlo en el aire. Ignacio se casó con Rafaela 2 años después. Tomás y yo pagamos la mitad de la boda. $5,000 que habíamos ahorrado para arreglar el techo de la casa. Pero Ignacio era nuestro único hijo. Queríamos que fuera feliz. Queríamos que su boda fuera hermosa. Rafaela escogió todo. El salón más caro. El vestido más elaborado, color marfil con encajes que parecían telarañas de seda. Las flores exóticas que costaban $50 el ramo. Yo no opiné sobre nada. Solo pagué. Y sonreí en las fotos. Después de la boda, Ignacio cambió. O tal vez siempre había sido así y yo no quise verlo. Empezó a visitarnos menos. Cuando venía, hablaba solo de dinero. De lo difícil que era mantener el estilo de vida que Rafaela esperaba. De cómo necesitaba más ingresos. Tomás le ofreció trabajo en su taller, pero Ignacio se rió. ¿Yo? ¿Meter las manos en grasa? No, papá. Yo estudié administración. Yo no soy mecánico. Vi cómo esas palabras atravesaban a Tomás como balas. Vi cómo sus hombros se encogieron. Cómo su mirada se apagó un poco. Tomás había trabajado con grasa bajo las uñas toda su vida para que Ignacio pudiera tener una vida distinta. Y ahora Ignacio usaba eso para humillarlo. Los últimos años de vida de Tomás fueron silenciosos. Trabajaba. Venía a casa. Se sentaba en su silla frente a la televisión. Ya no sonreía mucho. Ya no hablaba de sueños. Una noche, poco antes de morir, me tomó la mano. Inés, prométeme algo. Lo que sea, amor. Prométeme que no vas a dejar que nadie te quite esta casa. La compramos juntos. Es tuya. Es nuestra. Prométeme que vas a morir aquí, en esta casa, en paz. Yo le prometí. Con lágrimas en los ojos, le prometí. Y ahora, empacando mis cosas en cajas mientras Rafaela elegía cortinas nuevas, sentí que le había fallado. Que le había fallado a Tomás. Que había traicionado su memoria y todo lo que construimos juntos. Apúrate, mamá. El camión de mudanza llega en 1 hora, gritó Ignacio desde la sala. Metí la foto rota de nuestra boda en la última caja. Y salí de mi casa por última vez. El cuarto que Ignacio me consiguió quedaba en el 2.º piso de un edificio viejo. Las escaleras crujían con cada paso. El pasillo olía a humedad y a comida rancia. Cuando abrí la puerta por primera vez, el corazón se me cayó a los pies. 3 metros por 3 metros. Eso era todo. Una cama individual pegada a la pared. Un closet diminuto sin puerta. Una ventana que no cerraba bien y dejaba entrar el frío de la noche. El baño estaba afuera, compartido con otras 5 personas. Personas que yo no conocía. Personas cuyos nombres nunca aprendí porque nadie hablaba con nadie en ese lugar. Es temporal, mamá, había dicho Ignacio al dejarme ahí. Solo hasta que te acomodes. Hasta que encuentres algo mejor. Eso fue hace 6 meses. 6 meses viviendo en ese cuarto. 6 meses escuchando los gritos de la pareja de al lado que peleaba cada noche. 6 meses sintiendo el olor a fritangas que se colaba por debajo de mi puerta. 6 meses durmiendo en una cama que no era mía, en un lugar que nunca sería mi hogar. Los primeros días llamaba a Ignacio.
Le dejaba mensajes. Le preguntaba si podía visitarlo, si podíamos hablar. Él nunca contestaba. Cuando finalmente lo hacía, siempre tenía una excusa. Estoy ocupado, mamá. Rafaela no se siente bien. El bebé viene en camino. Tengo mucho trabajo. Solo quiero verte un momento. Solo quiero saber cómo estás. Te llamo después. Nunca llamaba. Intenté ir a la casa. A mi casa. Tomé 2 autobuses para llegar hasta ese vecindario que conocía de memoria. Bajé en la esquina de siempre. Caminé por la calle donde había vivido durante 30 años. Donde conocía cada árbol, cada grieta en la acera, cada vecino. Pero cuando llegué frente a la casa, me detuve. Las cortinas eran nuevas. Color verde menta. Las que yo había cosido ya no estaban. El jardín que Tomás cuidaba con tanto amor estaba descuidado. Las rosas que él plantó estaban secas, muertas, olvidadas. Toqué el timbre. Nadie abrió. Volví a tocar. Silencio. Entonces vi movimiento detrás de la ventana. Una sombra. Alguien estaba ahí dentro. Alguien me estaba viendo. Pero no abrieron la puerta. Ignacio, grité. Soy yo. Tu mamá. Por favor, abre. La cortina se movió. Pero la puerta siguió cerrada. Me quedé parada ahí durante 20 minutos. Tocando. Llamando. Suplicando. Los vecinos empezaron a asomarse. Doña Cecilia, que había sido mi amiga durante años, salió a su portal. Me miró con lástima, con vergüenza, y volvió a entrar sin decir palabra. Finalmente me rendí. Caminé de regreso a la parada del autobús con las piernas temblando y los ojos llenos de lágrimas que me negaba a derramar en público. Esa noche recibí un mensaje de Ignacio. No vuelvas a la casa sin avisar. Rafaela se asustó. No es bueno para el bebé. Si necesitas algo, llámame primero. Llamé. El teléfono sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Las semanas pasaron. Mi pensión de $300 se evaporaba en un instante. 200 para la renta. 50 para comida. 30 para mis medicinas de la presión. El resto desaparecía en pequeños gastos que nunca acababan. El jabón. El papel higiénico. El pasaje de autobús. Dejé de comer 3 veces al día. 2 comidas eran suficientes. A veces solo una. El arroz era barato. Los frijoles también. Compraba el pan del día anterior en la panadería porque costaba la mitad. Las verduras que empezaban a ponerse feas en el mercado me las daban casi regaladas. Adelgacé tanto que mi ropa me quedaba grande. Los vestidos que antes me sentaban bien ahora colgaban de mi cuerpo como trapos. Tuve que hacer agujeros nuevos en mi cinturón para que el pantalón no se me cayera. Una tarde, 2 meses después de mudarme a ese cuarto, Ignacio apareció. Sin avisar. Tocó la puerta con fuerza. Mamá, abre. Cuando abrí, él entró sin saludar. Miró el cuarto con desprecio. Miró mi ropa vieja. Mi cuerpo flaco. Mis manos temblorosas. Necesito que firmes esto, dijo, sacando unos papeles de su bolsillo. ¿Qué es? Un documento. Una formalidad. Necesito que renuncies oficialmente a cualquier reclamo sobre la casa. El abogado de Rafaela dice que es necesario para cerrar todo legalmente. Mis manos empezaron a sudar. Pero ya firmé. Ya te di la casa. Esto es diferente. Esto es para que no haya problemas en el futuro. Para que todo quede claro. Para protegerte a ti también. ¿Protegerme de qué? De problemas legales. De impuestos. Firma aquí. Señaló una línea al final del documento. Tomé el papel. Intenté leerlo. Pero las letras bailaban frente a mis ojos. Estaba escrito en lenguaje legal que yo no entendía. Palabras largas. Cláusulas complicadas. No entiendo qué dice. No importa. Solo firma. Es lo mejor para todos. Quiero que un abogado lo revise primero. La cara de Ignacio cambió. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula se tensó. ¿Un abogado? ¿Ahora no confías en mí? ¿En tu propio hijo?
No es eso. Es solo que... ¿Sabes cuánto cuesta un abogado? ¿Tienes dinero para pagar uno? Porque yo no te voy a dar ni un centavo para que un extraño revise documentos familiares. Su voz subió de volumen. Se acercó a mí. Demasiado cerca. Su aliento olía a café y a rabia. Firma el papel, mamá. Ignacio, por favor. Dame tiempo. Déjame pensarlo. No hay tiempo. Necesito esto firmado hoy. El abogado me está esperando. Solo dame unos días. Entonces sucedió. Su mano se levantó. Rápida. Fuerte. El golpe me alcanzó en el ojo izquierdo. Sentí una explosión de dolor. Vi luces blancas. Caí hacia atrás, tropezando con la cama. Te dije que firmaras, su voz sonaba lejana, distorsionada. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? Me quedé en el suelo, con la mano cubriéndome el ojo, sintiendo cómo se hinchaba, cómo el calor se convertía en palpitaciones de dolor. Ignacio se quedó parado frente a mí, con el papel en la mano. Esperando. Con dedos temblorosos, tomé la pluma. Firmé. No sé qué firmé. No sé a qué renuncié. Solo sé que firmé porque tenía miedo. Porque mi hijo me acababa de golpear. Y porque en ese momento entendí que el niño que yo crié ya no existía. Ignacio tomó el papel, lo dobló cuidadosamente y lo metió en su bolsillo. No le digas a nadie de esto, dijo, señalando mi ojo. Si alguien pregunta, diles que te caíste. ¿Entendiste? Asentí. Bien. Te llamo después. Salió del cuarto cerrando la puerta con fuerza. Yo me quedé en el suelo durante horas, viendo cómo la luz del día se convertía en penumbra, viendo cómo mi ojo se hinchaba hasta quedar casi cerrado, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la pared, tocándome el ojo con cuidado, preguntándome cómo había llegado hasta aquí, cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Y entonces, 3 semanas después, llegó Juana. Juana apareció un martes por la tarde. Yo no esperaba a nadie. Nunca esperaba a nadie. Los días pasaban todos iguales en ese cuarto. Me levantaba cuando el sol entraba por la ventana rota. Comía un poco de pan con café aguado. Me sentaba en la cama a ver las grietas del techo, a contar las horas, a esperar que el día terminara para poder dormir y olvidar por unas horas dónde estaba. Pero ese martes escuché pasos en el pasillo. Pasos decididos. Diferentes a los pasos arrastrados de los otros inquilinos. Alguien tocó mi puerta. 3 golpes firmes. Inés, ¿estás ahí? Soy yo, Juana. Mi hermana. Mi hermana menor por 3 años. La última persona que esperaba ver. Juana vivía a 2 horas de distancia. Tenía su propia vida, su propio mundo. Hacía meses que no hablábamos. Yo no le había contado nada. No le había dicho que me habían quitado la casa, que vivía en ese agujero, que mi hijo me había golpeado. La vergüenza es un veneno silencioso. Te paraliza. Te hace creer que mereces todo lo malo que te pasa. Abrí la puerta despacio. Juana me miró y su cara se transformó. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca se entreabrió en un gesto de horror. Dios mío, Inés, tu cara. Me toqué el ojo instintivamente. La hinchazón había bajado un poco, pero la mancha morada seguía ahí. Oscura, grotesca, delatora. Me caí y mentí. Las palabras salieron automáticas, como Ignacio me había ordenado. No te caíste. Juana entró al cuarto empujando la puerta. Miró alrededor. La cama estrecha. La ropa colgada en clavos en la pared porque no había closet. La ventana rota. El piso de cemento frío. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está tu casa? No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta como piedras. Inés, háblame. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la casa que compraste con Tomás? Y entonces escuché otros pasos en el pasillo. Pasos que yo conocía demasiado bien. Ignacio. Había venido a traerme $50. 50 miserables dólares que me daba cada 15 días como si fuera una limosna.
como si con eso compensara todo lo que me había quitado. Apareció en la puerta con esa expresión que siempre traía ahora. Arrogante. Fría. Calculadora. Mamá, aquí está. Se detuvo al ver a Juana. Su cara cambió. Se puso tenso. Tía Juana. ¡Qué sorpresa! Ignacio. La voz de mi hermana sonaba extraña. Controlada. Como si estuviera conteniendo algo peligroso. ¿Por qué tu madre vive aquí? Es temporal. Solo hasta que encuentre algo mejor. ¿Algo mejor que la casa que ella compró con su esposo? La casa donde te crió. Ignacio se encogió de hombros. Ese gesto que ahora usaba para todo. Como si nada importara. Como si las vidas de otros fueran insignificantes. Las circunstancias cambiaron. ¿Qué circunstancias? Eso no es asunto tuyo. Juana dio un paso hacia él. Yo nunca había visto a mi hermana así. Juana siempre había sido la tranquila, la pacificadora, la que evitaba conflictos. Pero ahora había algo diferente en sus ojos. Algo feroz. Sí es mi asunto. Inés es mi hermana. Y quiero saber por qué no está viviendo en la casa que compraste con tu difunto marido. La pregunta flotó en el aire. Directa. Imposible de evitar. Ignacio apretó los puños. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos. Porque esa casa ahora es mía. Ella me la dio. Firmó los papeles. Todo está legal. ¿Te la dio? ¿O se la quitaste? Cuidado con lo que dices, tía. ¿O qué? Me vas a golpear a mí también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ignacio se quedó paralizado. Yo dejé de respirar. Juana nos miraba a ambos, esperando una respuesta. No sé de qué hablas, dijo Ignacio finalmente. Su ojo. Ignacio. Ese moretón. No se lo hizo cayéndose. Yo sé cómo se ve un golpe. Y sé exactamente cómo se ve un puñetazo. Ella es torpe. Se tropieza. Es vieja. Tiene 65 años. No es vieja. Y no es torpe. Ignacio soltó una risa amarga. Una risa sin humor. Una risa que me heló la sangre. ¿Sabes qué? Tienes razón. No se cayó. Yo la golpeé. Y lo volvería a hacer si sigue molestando. No podía creer lo que estaba escuchando. Que lo admitiera así. Tan fácil. Tan casual. Como si golpear a tu propia madre fuera algo normal. Juana se quedó inmóvil. Mirándolo. Procesando lo que acababa de escuchar. Repite eso, dijo ella. ¿Para qué? ¿Para que te escandalices? Esta casa ahora es de mi esposa Rafaela. Se la di porque es mía y hago lo que quiero con ella. Y si mi madre se queja, si dice una sola palabra más, le doy otro puñetazo que la va a dejar con el ojo morado por un mes más. Ignacio sonreía. Esa sonrisa horrible que me perseguía en las noches. Esa sonrisa de alguien que se cree intocable. Que piensa que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Pero entonces Juana hizo algo que ninguno de los dos esperábamos. Sacó su teléfono del bolsillo. Lo sostuvo frente a ella. La pantalla brillaba con una luz pequeña pero inconfundible. Repite eso, dijo Juana con una voz tan fría que hasta a mí me dio miedo. Repite lo que acabas de decir. Pero esta vez, dilo mientras yo grabo cada palabra. La sonrisa de Ignacio desapareció. Su cara se puso pálida. Sus ojos se clavaron en el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando. Ya grabé todo lo que dijiste. ¿Cómo admites que golpeaste a tu madre? ¿Cómo la amenazas con golpearla otra vez? ¿Cómo le quitaste su casa? Todo. ¿Quieres agregar algo más? Por favor, continúa. Ignacio intentó agarrar el teléfono. Juana dio un paso atrás, rápida, ágil. Mantuvo el teléfono fuera de su alcance. No te atrevas, dijo ella. Si me tocas, esto va directo a la policía. Y entonces veremos qué tan valiente eres cuando tengas que explicarle a un juez por qué golpeas a una mujer de 65 años. Dame ese teléfono. No. Es mi madre. Puedo hacer lo que quiera. Tu madre no es tu propiedad. Es un ser humano.
Y lo que estás haciendo es abuso. Es un delito. Ignacio me miró, esperando que yo dijera algo, esperando que lo defendiera, como siempre había hecho, como siempre hacen las madres. Defender a sus hijos incluso cuando no tienen defensa. Pero esta vez no dije nada. Por primera vez en meses, no dije nada. Ignacio entendió. Algo cambió en su cara. El miedo reemplazó a la arrogancia. Tía Juana, por favor. Esto es un asunto familiar. No tiene que salir de aquí. Ya salió. En el momento en que levantaste la mano contra ella, salió de lo familiar y entró en lo criminal. No vas a hacer nada con ese video. ¿No? Mira esto. Juana tocó la pantalla varias veces. Rápido. Seguro. Como si hubiera planeado esto desde antes. Acabo de enviar una copia a mi correo. Y a una nube. Y a 2 contactos de confianza. Si algo me pasa, si algo le pasa a Inés, si tratas de intimidarnos, este video se va directo a las autoridades. Y créeme, los jueces no son amables con hombres que golpean a mujeres ancianas. El teléfono de Ignacio sonó. Luego sonó otra vez. Mensajes entrando. Alguien lo estaba llamando. Probablemente Rafaela, preguntándole dónde estaba. Lárgate de aquí, dijo Juana. Y no vuelvas a acercarte a Inés hasta que yo lo autorice. Esto no se va a quedar así. Tienes razón. No se va a quedar así. Pero no de la manera que tú crees. Ignacio me miró una última vez. Había algo en sus ojos. ¿Odio? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? No lo sé. Tal vez nunca lo sepa. Salió del cuarto sin decir nada más. Sus pasos resonaron en el pasillo. Bajando las escaleras. Alejándose. Cuando el sonido desapareció, mis piernas cedieron. Me dejé caer en la cama. Juana se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. ¿Hace cuánto que esto está pasando? Meses, susurré. Desde que Tomás murió. ¿Por qué no me llamaste? Porque tenía vergüenza. Porque pensé que era mi culpa. Porque no quería que nadie supiera que mi propio hijo me había golpeado. Que me había quitado todo. Juana me abrazó. Fuerte. Como cuando éramos niñas y el mundo nos asustaba. Como cuando nuestra madre moría y solo nos teníamos la una a la otra. Nada de esto es tu culpa, dijo ella. Nada. Y vamos a arreglarlo. Te lo prometo. Vamos a arreglar todo esto. Por primera vez en meses, lloré. Lloré de verdad. No ese llanto silencioso que hacía las noches para que nadie me escuchara. Lloré con sollozos que me sacudían el cuerpo. Lloré por Tomás. Por la casa. Por los años perdidos. Por la ilusión rota de que mi hijo me amaba. Y Juana me sostuvo. Me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas. Juana se quedó conmigo esa noche. Durmió en el suelo, sobre una manta delgada que yo usaba en invierno. No quiso irse. Dijo que no me iba a dejar sola. Que nunca más iba a estar sola. A la mañana siguiente despertó temprano. La escuché hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja pero firme. Estaba haciendo llamadas. Muchas llamadas. Cuando entró al cuarto, traía 2 cafés y pan dulce de la panadería de la esquina. Come, dijo, poniendo todo en la pequeña mesa junto a la ventana. Necesitas fuerzas. Hoy vamos a empezar a arreglar tu vida. ¿Cómo? Conozco a alguien. Una abogada. Se llama Trinidad Palma. Es buena. Es honesta. Y le debo un favor. No tengo dinero para pagar abogados. No te preocupes por eso ahora. Trinidad me debe la vida. Literalmente. Hace 5 años, su hijo tuvo un accidente. Necesitaba sangre tipo O negativo. Yo doné. El niño sobrevivió. Desde entonces, Trinidad me ha dicho 1000 veces que si algún día necesito algo, lo que sea, ella estará ahí. Me quedé callada, mordiendo el pan despacio. No tenía hambre, pero Juana me miraba con esos ojos que no aceptaban un no como respuesta. ¿Crees que pueda hacer algo? Yo firmé los papeles. Fue voluntario. Ignacio tiene documentos legales. Déjame contarte algo sobre la ley,
Hermana, que algo sea legal en papel no significa que sea justo. Y Trinidad es experta en encontrar las grietas en los documentos. Las letras pequeñas. Las cláusulas abusivas. Las firmas obtenidas bajo presión o engaño. 2 horas después estábamos en la oficina de Trinidad. Era un lugar pequeño pero ordenado. Paredes color crema. Estantes llenos de libros gruesos con títulos que no entendía. Un escritorio de madera oscura. Y detrás del escritorio, una mujer de unos 50 años, con lentes, cabello corto y una mirada que parecía atravesarte hasta llegar a la verdad. Inés, dijo Trinidad, extendiendo la mano. Juana me contó un poco por teléfono. Pero necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Con todos los detalles. Por pequeños que parezcan. Y le conté. Le conté sobre Tomás. Sobre cómo compramos la casa. Sobre los años de trabajo. Sobre Ignacio. Sobre cómo cambió después de la muerte de su padre. Sobre las visitas. Las presiones. Las promesas. Los papeles que firmé. Trinidad escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta. De vez en cuando hacía una pregunta específica. ¿Qué fecha fue eso? ¿Quién más estaba presente? ¿Leíste el documento antes de firmar? ¿Te explicaron qué decía? Cuando llegué a la parte del golpe, Trinidad dejó de escribir. Me miró fijamente. Levántate, dijo. Me puse de pie, confundida. Voltéate. Despacio. Obedecí. Trinidad sacó su teléfono y empezó a tomar fotografías. Mi ojo todavía morado. Los moretones en mi brazo que yo había escondido bajo la manga. Las marcas en mi muñeca donde Ignacio me había agarrado con fuerza esa última vez. Esto es evidencia, dijo Trinidad. Cada marca, cada moretón, es evidencia de un delito grave. Se sentó de nuevo. Cruzó las manos sobre el escritorio. Inés, lo que tu hijo hizo tiene varios nombres legales. Fraude, coacción, abuso de anciano, violencia intrafamiliar. Cada uno de esos delitos tiene consecuencias penales. Pero yo firmé. Yo acepté. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Te explicaron claramente qué estabas firmando? ¿Tuviste asesoría legal independiente? ¿Te dieron tiempo para pensarlo? ¿O te presionaron, te manipularon emocionalmente, te hicieron sentir culpable? Me dijeron que era para protegerme, que nada cambiaría, que yo seguiría viviendo en mi casa. Exacto. Eso se llama declaración fraudulenta. Te indujeron a firmar bajo falsas premisas. Eso invalida el contrato. Mi corazón empezó a latir más rápido. Invalida. Potencialmente sí. Necesito ver los documentos. ¿Tienes copia de lo que firmaste? Negué con la cabeza. No importa. Puedo solicitar copias oficiales al registro de la propiedad. Dame la dirección exacta de la casa. Le di la dirección. Esa dirección que había sido mía durante 30 años. Esa dirección que todavía se sentía como mi hogar aunque ya no viviera allí. Trinidad escribió todo en su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado. Luego hizo varias llamadas. Habló con gente en oficinas gubernamentales. En el registro público. En juzgados. Mientras ella trabajaba, Juana me tomó la mano. Me la apretó suavemente. ¿Ves? Ya comenzó. Ya estamos haciendo algo. 3 horas después, Trinidad imprimió varios documentos. Los extendió sobre el escritorio. Aquí está. La escritura de tu casa. La escritura original donde tú y Tomás aparecen como propietarios. Compraron la propiedad hace 30 años por $22,000. Pagaron la hipoteca completa hace 15 años. Desde entonces, la casa era 100% suya. Pasó a otro documento. Y aquí está la transferencia que hiciste a favor de Ignacio. Hace 6 meses. Dice que es una donación voluntaria. Que lo haces por amor filial. Que no esperas nada a cambio. Eso fue lo que me dijeron que decía. Pero mira esta cláusula. Trinidad señaló un párrafo lleno de palabras complicadas. Aquí dice que renuncias a cualquier derecho de habitación,
que renuncias a reclamar la propiedad bajo cualquier circunstancia, que aceptas que la transferencia es irrevocable e irreversible. Yo no sabía que decía eso. Lo sé. Y aquí está el problema legal de tu hijo. Este documento debió haber sido explicado por un abogado independiente. Debiste haber tenido representación legal propia, especialmente tratándose de una persona mayor de 60 años, transfiriendo su único patrimonio. La ley protege a los adultos mayores precisamente para evitar este tipo de abusos. Trinidad sacó otro papel. Y luego está esto. Hace 3 semanas, Ignacio transfirió la propiedad nuevamente. Esta vez a nombre de su esposa, Rafaela Beltrán. ¿Sabías eso? ¿Qué? La casa ya no está a nombre de Ignacio. Está a nombre de Rafaela. Lo cual me dice que están preparándose para algo. Probablemente para proteger el bien en caso de que tú decidas demandar. Si la casa está a nombre de ella, creen que será más difícil recuperarla. Sentí que el cuarto daba vueltas. Entonces perdí. Ya es de ella. Ya no puedo hacer nada. Al contrario, esto me da más munición. Porque ahora puedo argumentar que hubo un plan premeditado de despojo. Que toda la cadena de transferencias fue fraudulenta desde el inicio. Que el objetivo siempre fue quitarte tu patrimonio. Trinidad se reclinó en su silla. Inés, voy a ser honesta contigo. Este caso va a ser difícil. Va a tomar tiempo. Va a requerir que enfrentes a tu hijo en un juzgado. Que cuentes tu historia frente a un juez. Que muestres tus heridas. Que admitas públicamente que tu propio hijo te golpeó y te robó. No sé si pueda hacer eso. Lo entiendo. Es tu hijo. Y sé que parte de ti todavía lo ama. Todavía recuerda al niño que fue. Pero necesitas entender algo. Ese niño ya no existe. El hombre que te golpeó, que te quitó tu casa, que te dejó vivir en ese cuarto horrible, ese no es tu hijo. Es un criminal. Y los criminales deben enfrentar consecuencias. Trinidad abrió una carpeta nueva y sacó más documentos en blanco. Si decides seguir adelante, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a presentar una demanda civil para recuperar la propiedad. Vamos a argumentar fraude, coacción y aprovechamiento de adulto mayor. Segundo, vamos a presentar una denuncia penal por violencia intrafamiliar y abuso. Tercero, vamos a solicitar una orden de restricción para que Ignacio no pueda acercarse a ti. ¿Y si perdemos? Si perdemos la parte civil, al menos Ignacio tendrá antecedentes penales. Eso afectará su vida, su reputación, su trabajo. Y Rafaela probablemente lo dejará cuando se dé cuenta del tipo de hombre con el que se casó. Trinidad me miró directamente a los ojos. Pero no vamos a perder, Inés. Tenemos evidencia. Tenemos tu testimonio. Tenemos las fotografías de tus heridas. Tenemos el video que Juana grabó donde Ignacio admite haberte golpeado. Tenemos una cadena documental que muestra el despojo sistemático de tu patrimonio. Y tenemos algo más. ¿Qué? Tenemos la verdad. Y en mi experiencia, cuando se trata de jueces de familia, especialmente en casos de abuso de ancianos, la verdad tiene mucho peso. Juana apretó mi mano más fuerte. Hazlo, Inés. Por ti. Por Tomás. Por todas las mujeres que están pasando por lo mismo y tienen miedo de hablar. Miré los documentos sobre el escritorio. Luego miré a Trinidad. Luego a mi hermana. 2 mujeres que apenas conocía hace unos días estaban dispuestas a pelear por mí. A defenderme. A darme lo que mi propio hijo me había negado. Dignidad. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Meses. Tal vez 1 año. Los procesos legales son lentos. Pero cada paso que demos va a debilitar la posición de Ignacio. Y cada día que pase, él va a sentir más presión. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo. Quiero recuperar mi casa. Quiero que Ignacio enfrente lo que hizo. Quiero justicia. Trinidad sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír. Entonces empecemos. Firma aquí. Esto me autoriza a representarte. Y esto inicia el proceso legal. Firmé. Esta vez sabiendo exactamente qué estaba firmando. Esta vez con esperanza en lugar de miedo.
Trinidad guardó los documentos en una carpeta con mi nombre. Inés, una cosa más. A partir de ahora, no hables con Ignacio. No contestes sus llamadas. No aceptes reunirte con él. Cualquier comunicación tiene que pasar por mí. ¿Entendido? Entendido. Bien. Voy a empezar a trabajar en esto hoy mismo. En una semana, Ignacio recibirá la notificación de la demanda. Y entonces veremos qué tan valiente es cuando tenga que responder ante un juez. Salimos de la oficina cuando el sol ya estaba bajando. Juana me abrazó en la calle. Lo hiciste bien, dijo. Estoy orgullosa de ti. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho. Era frágil. Pequeño. Pero estaba ahí, brillando tenuemente en medio de la oscuridad. Los días siguientes fueron diferentes. Yo era diferente. Juana insistió en que me quedara con ella. No en su casa, porque vivía lejos y Trinidad necesitaba que yo estuviera cerca para las reuniones constantes con abogados, notarios y testigos. Pero consiguió un pequeño departamento amueblado a 10 minutos de la oficina de Trinidad. Era simple, limpio, seguro. Costaba $350 al mes. Juana pagó los primeros 3 meses. No es un regalo, me dijo. Es una inversión. Cuando recuperes tu casa, me lo devuelves. Y si no quieres devolverlo, está bien también. Eres mi hermana. Es lo menos que puedo hacer. Me mudé ese mismo fin de semana. 4 cajas de cartón. Eso era todo lo que tenía. Todo lo que quedaba de una vida entera. Pero por primera vez en meses, tenía un baño propio. Una cocina pequeña. Una ventana que cerraba bien. Silencio. Trinidad me llamó el lunes por la mañana. Inés, necesito que hagamos una lista. Quiero que recuerdes todo lo que puedas sobre la casa. Mejoras que hiciste. Reparaciones que pagaste. Facturas. Recibos. Fotografías. Cualquier cosa que demuestre que esa propiedad fue tuya y de Tomás. Que ustedes la cuidaron. Que invirtieron en ella. Pasé toda esa semana recordando. Escribiendo. Buscando las pocas cosas que había logrado sacar de la casa antes de que me echaran. Encontré facturas viejas. El recibo del plomero que arregló las tuberías en el 2015. $2,000. La factura del techador que cambió las tejas después de la tormenta. $1,500. El contrato del pintor que pintó toda la casa por dentro cuando Ignacio cumplió 15 años. $800. Encontré fotografías. Tomás y yo plantando el árbol de naranjas en el jardín. Tomás reparando la cerca. Yo cosiendo las cortinas en la sala. Ignacio de niño, sonriendo, feliz, inocente. Cada fotografía era un puñal en el corazón. Trinidad revisó todo con cuidado. Organizó cada documento en carpetas. Escaneó cada fotografía. Creó un expediente grueso, sólido, irrefutable. Esto es oro, dijo. Esto demuestra 30 años de inversión emocional y financiera. Ningún juez va a ignorar esto. Pero Trinidad necesitaba más. Necesitaba testigos. ¿Quién más sabe lo que pasó? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Alguien que haya visto cómo te trató Ignacio? Pensé en doña Cecilia, mi vecina de tantos años. La mujer que había cerrado su puerta cuando yo toqué pidiendo ayuda. Pero también la mujer que me había visto crecer. Que había visto a Ignacio crecer. Que conocía la verdad. Hay alguien, dije. Pero no sé si querrá hablar. Dame su nombre. Yo me encargo. Trinidad visitó a doña Cecilia esa misma tarde. Volvió con una declaración firmada. Doña Cecilia había atestiguado que me vio el día que Ignacio me echó de la casa. Que escuchó los gritos. Que me vio llorar en la calle con mis cajas. Que sintió vergüenza de no haber hecho nada. Me dijo que lo siente, explicó Trinidad. Que tenía miedo. Que Ignacio la intimidaba. Pero que ahora quiere ayudar. Que testificará si es necesario. También encontramos al doctor que me atendió cuando me dolía mucho el ojo. Había ido a la clínica del barrio 2 días después del golpe porque la hinchazón no bajaba. El doctor había anotado en mi expediente, trauma ocular consistente con impacto de puño cerrado.
Trinidad solicitó copia de ese expediente médico. Esto es crucial, dijo. Es evidencia médica. Un profesional documentó tu lesión. Eso tiene más peso que 1000 palabras. Cada pieza del rompecabezas se iba colocando en su lugar. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio. Trinidad construía un caso tan sólido que empecé a creer que tal vez, solo tal vez, podía ganar. Una tarde, Trinidad me enseñó algo nuevo. Mira esto. Conseguí los registros bancarios de la casa. Bueno, no los registros completos, pero sí información pública sobre transacciones inmobiliarias. ¿Sabes cuánto vale tu casa actualmente? Negué con la cabeza. $150,000. El barrio se revalorizó en los últimos años. Lo que ustedes compraron en 22,000 ahora vale casi 7 veces más. Me quedé sin aire. Y adivina qué. Ignacio y Rafaela intentaron vender la casa hace 2 semanas. La pusieron en el mercado. $145,000. Pero cuando mi demanda llegó al registro público, el banco que iba a financiar la venta se echó para atrás. Ahora la propiedad tiene una anotación preventiva. No se puede vender hasta que se resuelva el litigio. ¿Qué significa eso? Significa que están atrapados. No pueden vender. No pueden sacar dinero de la casa. Y cada mes que pasa, tienen que seguir pagando impuestos, servicios, mantenimiento. La casa se está convirtiendo en una carga para ellos en lugar de un beneficio. Trinidad sonrió. Esa es la belleza de la ley, Inés. No necesitas gritar. No necesitas violencia. Solo necesitas paciencia y estrategia. Ellos pensaron que habían ganado. Pero apenas estamos empezando. Juana también estaba trabajando en silencio. Había contactado a viejas amistades del barrio. Gente que conocía a Ignacio desde niño. Gente que había visto su transformación. Su cambio. Una vecina contó cómo Ignacio había gritado a Tomás meses antes de que muriera. En plena calle. Llamándolo fracasado. Diciéndole que estaba cansado de su pobreza. Que se avergonzaba de tener un padre mecánico. Otro vecino recordó cómo Ignacio había vendido las herramientas de Tomás apenas una semana después del funeral. Herramientas que Tomás había coleccionado durante 40 años. Las vendió todas por $500. Sin preguntarme. Sin decirme. Cada historia era una piedra más en la montaña de evidencia. Yo también comencé a escribir. Trinidad me había dicho que el testimonio personal era importante. Que los jueces querían escuchar la voz de la víctima. Así que escribí. Escribí sobre Tomás. Sobre nuestro matrimonio. Sobre los sacrificios que hicimos. Escribí sobre Ignacio de niño. Sobre cómo lo amamos. Cómo le dimos todo. Escribí sobre el día que firmé los papeles. El miedo que sentí. Las dudas. La presión. Escribí sobre el golpe. Sobre el dolor físico. Pero más sobre el dolor emocional. Sobre lo que se siente cuando tu propio hijo levanta la mano contra ti. Cuando te das cuenta de que el niño que criaste se convirtió en un extraño. En un enemigo. Lloré mientras escribía. Pero seguí escribiendo. Página tras página. Hasta que mi historia estuvo completa. Hasta que cada detalle quedó plasmado en papel. Trinidad leyó mi testimonio y se quedó en silencio durante largo rato. Esto es poderoso, Inés. Muy poderoso. Vamos a presentarlo al juez. Va a leerlo. Y va a entender exactamente qué tipo de hombre es tu hijo. Las semanas pasaban. Yo me sentía más fuerte. Dormía mejor. Comía mejor. Juana venía a visitarme cada 2 días. Cocinábamos juntas. Hablábamos. Reíamos. Como cuando éramos jóvenes. Una noche, Juana me trajo algo. Una caja pequeña envuelta en papel. Ábrela. Dentro había un teléfono celular nuevo. Para que puedas llamarme cuando quieras. Para que estés conectada. Para que no te sientas sola. Me enseñó a usarlo. A mandar mensajes. A tomar fotografías. A grabar videos. Era extraño al principio. Mis dedos eran torpes con los botones. Pero poco a poco aprendí. Y entonces usé ese teléfono para algo importante.
Empecé a documentar todo. Cada reunión con Trinidad. Cada documento nuevo. Cada conversación. Por si acaso. Por seguridad. Trinidad me llamó un viernes por la tarde. Inés, tengo noticias. Ignacio recibió la notificación de la demanda ayer. Y hace una hora, su abogado me llamó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? Quieren negociar. Dicen que todo fue un malentendido. Que están dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Todavía no lo sé. Tenemos una reunión programada para la próxima semana. Pero, Inés, escúchame bien. No aceptes nada que no sea la devolución completa de tu casa. Nada. ¿Entendido? Entendido. Colgué el teléfono. Me senté junto a la ventana. Miré la calle. La gente caminando. Viviendo sus vidas. Ajenas a mi batalla. Ignacio quería negociar. Eso significaba que tenía miedo. Que sabía que podía perder. Que finalmente entendía que yo no era la mujer débil que él creía. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La guerra apenas comenzaba. Pero yo ya no era una víctima. Era una luchadora. Y no iba a detenerme hasta recuperar lo que era mío. La reunión estaba programada para el martes a las 10 de la mañana. En la oficina de Trinidad. Ella me había preparado durante días. No hables a menos que yo te lo indique. No respondas a provocaciones. No te dejes manipular. Recuerda, ellos van a intentar hacerte sentir culpable. Van a jugar la carta de la familia. Del amor maternal. De los recuerdos. No caigas en eso. Llegué 30 minutos antes. Juana vino conmigo. Trinidad ya estaba allí, revisando documentos, preparando su estrategia. ¿Lista?, me preguntó. Lista. A las 10 en punto tocaron la puerta. Trinidad abrió. Entró Ignacio. Detrás de él, Rafaela. Y un hombre de traje gris que se presentó como el abogado de ellos, el licenciado Marco Pérez. Ignacio me miró. Yo sostuve su mirada. No bajé los ojos. No temblé. No me escondí. Lo miré directamente, como mirando a un extraño. Porque eso era. Un extraño. Rafaela parecía nerviosa. Llevaba un vestido color crema y zapatos caros. Tenía el pelo perfectamente peinado. Pero sus manos temblaban. Seguía retorciendo una pulsera de oro en su muñeca. Nos sentamos alrededor de la mesa. Trinidad de un lado. El licenciado Pérez del otro. Ignacio y Rafaela juntos. Juana y yo frente a ellos. El silencio era denso. Pesado. Nadie quería hablar primero. Finalmente, el licenciado Pérez carraspeó. Bueno, estamos aquí para buscar una solución amistosa a este desafortunado malentendido. No es un malentendido, interrumpió Trinidad. Es fraude. Es despojo. Es violencia intrafamiliar. Llamemos las cosas por su nombre. Esos son términos muy fuertes. Son los términos correctos. Tengo evidencia de todo. Fotografías de las lesiones. Testimonios. Documentos médicos. Un video donde su cliente admite haber golpeado a su madre. El rostro de Pérez se puso pálido. Miró a Ignacio con reproche. Ignacio miraba la mesa, evitando los ojos de todos. Mi cliente está dispuesto a rectificar. A buscar un arreglo justo. ¿Qué tipo de arreglo?, preguntó Trinidad. Pérez sacó un papel de su portafolio. Están dispuestos a pagar una compensación económica a la señora Inés. $50,000. A cambio de que retire la demanda y firme un documento donde renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. Trinidad soltó una risa seca. ¿$50,000? La casa vale $150,000. Y ustedes quieren comprar el silencio de mi clienta por 1/3 del valor. Eso es un insulto. Es una oferta generosa considerando las circunstancias. ¿Qué circunstancias? ¿Las circunstancias donde su cliente golpeó a una mujer de 65 años? ¿Las circunstancias donde cometió fraude? Pérez se removió incómodo en su silla. Mire, licenciada Trinidad.
Todos sabemos que los litigios son largos, costosos, desgastantes. Mi cliente está tratando de evitarle a su madre ese sufrimiento. Qué considerado, dijo Trinidad con sarcasmo. Después de haberla golpeado y dejado sin hogar, ahora se preocupa por su sufrimiento. Ignacio finalmente habló. Su voz sonaba ronca, forzada. Mamá, por favor. No tiene que ser así. Podemos arreglar esto entre nosotros. Somos familia. Lo miré. No dije nada. Mamá, te estoy ofreciendo dinero. $50,000. Puedes comprarte un departamento pequeño. Vivir cómoda. Sin preocupaciones. Silencio. Di algo, por favor. Trinidad me tocó el brazo suavemente. Señal de que podía hablar si quería. Pero no quería. No había nada que decir. Las palabras de Ignacio eran huecas. Vacías. Falsas. Rafaela intervino. Su voz era aguda. Desesperada. Inés, por favor. Estoy embarazada. Necesitamos esa casa para nuestro bebé. Para tu nieto. No quieres que tu nieto tenga un hogar. La miré. Vi el miedo en sus ojos. El cálculo. La manipulación. Mi nieto puede tener un hogar, dije finalmente. Pero no en mi casa. No en la casa que yo compré con mi esposo. No en la casa que ustedes me robaron. No te robamos nada, estalló Ignacio. Tú nos la diste. Firmaste. Aceptaste. Me engañaste. Me mentiste. Me golpeaste. Eso fue un accidente. Perdí el control. Lo siento. ¿Un accidente? Dijiste que lo harías otra vez. Lo dijiste frente a Juana. Quedó grabado. Ignacio se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con estrépito. Ese video fue trampa. No sabía que estaba siendo grabado. Exacto, dijo Trinidad calmadamente. No sabías. Por eso dijiste la verdad. Por eso admitiste lo que hiciste. Porque pensabas que no habría consecuencias. El licenciado Pérez puso una mano en el hombro de Ignacio, obligándolo a sentarse. Cálmese. Esto no ayuda. Ignacio respiraba agitadamente. Sus manos formaban puños sobre la mesa. Rafaela empezó a llorar. Lágrimas calculadas que corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas. Por favor, Inés. Piensa en el bebé. Es tu nieto. Tu sangre. Pensé en Ignacio cuando era bebé, dije. Le di todo. Lo sacrifiqué todo por él. Y mira cómo me paga. ¿Por qué debería creer que su hijo será diferente? Porque nosotros lo vamos a criar bien. Le vamos a enseñar valores. Respeto. ¿Respeto? Como el respeto que Ignacio me muestra. Rafaela no tuvo respuesta para eso. Trinidad retomó el control de la reunión. Señores, mi clienta no está interesada en dinero. Está interesada en justicia. Quiere su casa de vuelta. Y quiere que Ignacio enfrente las consecuencias legales de sus actos. Eso es venganza, no justicia, dijo Pérez. Llámelo como quiera. Esos son nuestros términos. La casa vuelve a nombre de Inés. Ignacio y Rafaela tienen 30 días para desocupar. Y retiramos los cargos penales. ¿Y si no aceptamos? Entonces nos vemos en el juzgado. Y créame, con la evidencia que tengo, su cliente no solo va a perder la casa. Va a tener antecedentes penales. Va a pagar multas. Posiblemente cárcel. El rostro de Pérez se endureció. Necesito consultar con mis clientes. En privado. Trinidad señaló una oficina pequeña al fondo. Adelante. Tienen 15 minutos. Los tres se levantaron y se encerraron en la oficina. Alcanzaba a escuchar voces elevadas. Discusiones. Rafaela gritando. Ignacio respondiendo con furia. Pérez intentando calmarlos. Juana me apretó la mano. Lo estás haciendo perfecto, susurró. Tengo miedo. Lo sé, pero eres más fuerte que tu miedo. Pasaron 20 minutos. Finalmente salieron. Ignacio tenía la cara roja. Rafaela seguía llorando. Pérez se veía derrotado.
Mi cliente rechaza los términos, dijo Pérez secamente. Nos veremos en el juzgado. Trinidad asintió. Como gusten. Esperen la citación del juez en las próximas semanas. Ignacio caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó hacia mí. Esto no termina aquí, mamá. Vas a arrepentirte. Ya me arrepentí, respondí. Me arrepentí de haber firmado esos papeles. De haber confiado en ti. De haber creído que todavía eras mi hijo. Pero ya no me voy a arrepentir de nada más. Porque ahora estoy haciendo lo correcto. Ignacio apretó la mandíbula. Quiso decir algo más. Pero Pérez lo jaló del brazo. Vámonos. Ya. Los tres salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio llenó la oficina. Trinidad sonrió. Perfecto. Absolutamente perfecto. Rechazaron el acuerdo. Eso significa que están desesperados pero orgullosos. Es la peor combinación. Van a cometer errores. ¿Qué sigue? Ahora esperamos. El juicio está programado para dentro de 6 semanas. En ese tiempo, van a intentar contactarte. Van a mandarte mensajes. Llamadas. Tal vez aparezcan en tu casa. No respondas. No hables con ellos. Cualquier cosa que digan, repórtamela de inmediato. Esa noche, como Trinidad había predicho, empezaron los mensajes. El primero llegó a las 11 de la noche. De Ignacio. Mamá, por favor. Hablemos. Sin abogados. Solo tú y yo. No respondí. A la 1 de la mañana. Otro mensaje. De Rafaela esta vez. Inés, te lo suplico. Piensa en tu nieto. No le hagas esto a tu propia familia. No respondí. Al día siguiente. Más mensajes. Promesas. Súplicas. Amenazas disfrazadas de preocupación. Si sigues con esto, vas a destruir a tu familia. Nunca vas a conocer a tu nieto. Papá estaría decepcionado de ti. Esa última frase me dolió. Me dolió profundamente. Pero no respondí. Le mandé capturas de todos los mensajes a Trinidad. Guárdalos, me dijo. Todo esto es evidencia de acoso. Lo vamos a presentar al juez. Ignacio apareció una noche en mi edificio. Tocó la puerta. Gritó mi nombre desde el pasillo. Los vecinos salieron a ver. Alguien amenazó con llamar a la policía. Ignacio se fue. Trinidad solicitó una orden de restricción al día siguiente. El juez la aprobó. Ignacio no podía acercarse a mí a menos de 100 metros. Si lo hacía, iría a la cárcel inmediatamente. Los mensajes pararon. Las llamadas cesaron. Silencio. Pero yo sabía que no había terminado. Esto era solo el principio. La tormenta antes de la calma. O la calma antes de la tormenta. No importaba. Yo estaba lista. Lista para lo que viniera. El día del juicio llegó 6 semanas después. Era un miércoles gris. El cielo amenazaba con lluvia. Juana me acompañó. Trinidad llegó con 3 carpetas enormes llenas de documentos. ¿Nerviosa?, me preguntó Juana en el carro. Aterrada, admití. Es normal. Pero recuerda, la verdad está de tu lado. El juzgado era un edificio viejo con pasillos largos y eco en cada paso. Olía a papel viejo y a desinfectante. Había gente esperando en bancas de madera. Abogados caminando apurados. Familias susurrando en las esquinas. Vi a Ignacio y Rafaela sentados al otro lado del pasillo. Él llevaba traje oscuro. Ella, un vestido gris y el vientre ya prominente. 7 meses de embarazo. Me miraron cuando pasé. No les devolví la mirada. Entramos a la sala. El juez era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y expresión seria. Se llamaba juez Joaquín Bautista, según la placa en su escritorio. Buenos días, dijo con voz grave. Estamos aquí para el caso Inés contra Ignacio Telles, demanda por fraude, despojo y violencia intrafamiliar. ¿Están presentes ambas partes? Sí, su señoría, respondió Trinidad. Sí, su señoría, repitió el licenciado Pérez. Procedamos. Licenciada Trinidad,
Presente su caso. Trinidad se puso de pie. Habló durante 40 minutos. Explicó cada detalle. Cómo Tomás y yo compramos la casa. Cómo la pagamos durante 15 años. Cómo Ignacio me manipuló después de la muerte de su padre. Cómo me hizo firmar papeles sin explicarme su contenido real. Cómo me echó de mi propia casa. Presentó las fotografías de mi ojo morado. Los documentos médicos. El testimonio de doña Cecilia. Las facturas que probaban mi inversión en la propiedad durante 3 décadas. Y luego presentó el video. El video que Juana había grabado. Donde Ignacio admitía haberme golpeado. Donde amenazaba con hacerlo otra vez. La sala quedó en silencio cuando terminó el video. El juez miraba la pantalla con el ceño fruncido. Escribía notas en su libreta. Ignacio tenía la cabeza baja. Rafaela se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. ¿Algo más, licenciada?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Quiero presentar los mensajes de acoso que mi clienta recibió después de rechazar el acuerdo extrajudicial. 23 mensajes en una semana. Intentos de manipulación emocional. Amenazas veladas. Y una visita no autorizada al domicilio de mi clienta, violando su espacio y su tranquilidad. Trinidad entregó las capturas de pantalla impresas. El juez las revisó una por una. Su expresión se endurecía con cada página. Licenciado Pérez, es su turno. Pérez se levantó. Se veía menos seguro que en la reunión de la oficina. Intentó argumentar que todo había sido voluntario, que yo había firmado los papeles por mi propia decisión, que Ignacio nunca tuvo intención de hacerme daño, que el golpe fue un momento de descontrol, una excepción, un error. Mi cliente está dispuesto a compensar económicamente a su madre, a asegurar su bienestar. Es un buen hijo que cometió errores pero que quiere enmendarlos. El juez lo interrumpió. ¿Un buen hijo? Licenciado, he escuchado muchos casos en mi carrera, pero esto es de lo peor que he visto. Un hijo que golpea a su madre, que la despoja de su patrimonio, que la deja vivir en condiciones miserables mientras él disfruta de la casa que ella construyó. Y usted me dice que es un buen hijo. Pérez se quedó callado. Su cliente desea declarar. Pérez miró a Ignacio. Ignacio asintió levemente. Se puso de pie. Su señoría, yo no quería que las cosas llegaran a esto. Amo a mi madre. Siempre la he amado. Solo quería proteger mis intereses. Asegurar el futuro de mi familia. ¿Proteger sus intereses a costa de su madre?, preguntó el juez secamente. Fue un error. Lo reconozco. Pero puedo arreglarlo. Puedo compensarla. ¿Con dinero? ¿Cree que el dinero borra lo que hizo? Ignacio no respondió. Siéntese. El juez revisó sus notas durante lo que pareció una eternidad. El reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac que retumbaba en mis oídos. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Y mi decisión es la siguiente. La transferencia de la propiedad realizada por la señora Inés a favor de Ignacio Telles se declara nula. Fue obtenida mediante engaño, manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona mayor. La propiedad se revierte inmediatamente a nombre de Inés. Ignacio Telles y Rafaela Beltrán tienen 15 días para desocupar la vivienda. Cualquier bien que no les pertenezca debe ser devuelto intacto. Rafaela soltó un gemido. Ignacio se quedó inmóvil como una estatua. Además, continuó el juez, encuentro a Ignacio Telles culpable de violencia intrafamiliar. Se le condena a 6 meses de prisión, con suspensión condicional. Esto significa que si cumple con las siguientes condiciones, no irá a la cárcel. 1. Terapia psicológica obligatoria por 1 año. 2. Servicio comunitario por 200 horas. 3. Orden de restricción permanente. No puede acercarse a su madre a menos que ella lo autorice por escrito. El juez golpeó el mazo sobre la mesa. Caso cerrado. No recuerdo cómo salí de esa sala. Solo recuerdo que Juana me abrazaba, que Trinidad sonreía, que mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Afuera del juzgado, vi a Ignacio y Rafaela discutiendo. Sus voces se elevaban.
Ella lo culpaba. Él se defendía. Era una pelea fea, pública, humillante. Varios conocidos del barrio estaban ahí, vecinos que habían venido a presenciar el juicio. Doña Cecilia, el dueño de la panadería, la señora del mercado. Todos habían escuchado el veredicto. La noticia corrió rápido. En el barrio, en la iglesia, en el mercado. Todos supieron lo que Ignacio había hecho. Cómo había tratado a su propia madre. Cómo la había golpeado. Cómo le había robado su casa. Su reputación se destruyó en días. La gente lo señalaba en la calle. Las madres alejaban a sus hijos cuando él pasaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Rafaela pidió el divorcio una semana después. No por indignación moral, sino porque el escándalo afectaba a su familia. Su padre, el hombre de negocios, no quería estar asociado con un criminal, con alguien que golpeaba a ancianos. Ignacio perdió su trabajo. Su jefe se enteró del caso y lo despidió. No querían empleados con antecedentes de violencia intrafamiliar. Era malo para la imagen de la empresa. Trinidad me mantenía informada de cada desarrollo. No porque yo preguntara, sino porque ella creía que yo tenía derecho a saber. Rafaela se mudó con sus padres, me dijo un día. Ignacio está viviendo con un amigo. Está buscando trabajo, pero nadie lo contrata. Su vida se desmoronó completamente. Esperaba sentir satisfacción, alegría, venganza cumplida, pero solo sentí vacío. Ese vacío que deja las cosas rotas que nunca se van a reparar. ¿Estás bien?, preguntó Trinidad. No lo sé. Gané. Recuperé mi casa. Él está pagando por lo que hizo. Pero no me siento bien. Es normal. Es tu hijo. Parte de ti todavía lo ama. Todavía recuerda lo que fue. Lo que pudo haber sido. Pasa con el tiempo. El dolor pasa. Nunca desaparece completamente, pero se vuelve más pequeño, más manejable. 15 días después del juicio, fui a la casa. Mi casa. Trinidad me acompañó. Teníamos las llaves nuevas. Las cerraduras habían sido cambiadas por orden judicial. La puerta se abrió con un chirrido familiar. Entré despacio. La casa olía diferente. A perfume de Rafaela. A desconocidos. Pero las paredes eran las mismas. El piso era el mismo. Los recuerdos seguían ahí, escondidos en cada rincón. Caminé por cada habitación. La cocina donde Tomás desayunaba cada mañana. La sala donde Ignacio jugaba de niño. Nuestro cuarto, donde Tomás murió entre mis brazos hace casi un año. Todo estaba diferente pero igual. Muebles nuevos. Colores nuevos. Pero la esencia permanecía. Me senté en el suelo de la sala. Abracé mis rodillas. Y finalmente lloré. Lloré por todo. Por Tomás. Por Ignacio. Por los años perdidos. Por la familia que nunca volveríamos a ser. Trinidad se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Presente. Silenciosa. Solidaria. Cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas. Gracias, le dije. Por todo. No me agradezcas. Hiciste el trabajo difícil. Tú fuiste valiente. Tú peleaste. Yo solo te acompañé. ¿Y ahora qué? Ahora vives. Reconstruyes. Empiezas de nuevo. Miré alrededor. Mi casa. Mi hogar. Vacío pero mío. Roto pero recuperable. Sí, dije. Ahora empiezo de nuevo. Pasaron 3 meses antes de mudarme definitivamente a la casa. Necesitaba tiempo. Tiempo para limpiar. Para pintar. Para borrar las huellas de Ignacio y Rafaela. Para hacer que volviera a ser mía. Juana me ayudó. Pintamos las paredes de blanco. Un blanco limpio que parecía borrar el pasado. Cambiamos las cortinas. Compramos muebles sencillos en tiendas de segunda mano. No necesitaba lujos. Solo necesitaba que cada objeto fuera elegido por mí. Planté rosas en el jardín. Las mismas rosas que Tomás había plantado y que Ignacio dejó morir. Las planté en el mismo lugar.
como un símbolo, como una promesa de que lo muerto puede volver a vivir. Una tarde, Trinidad vino a visitarme. Traía papeles. «Esto es tuyo», dijo, entregándome un sobre. Ignacio finalmente vendió algunas cosas para pagar la restitución que el juez ordenó. $10,000 por daños y perjuicios. «Es tuyo». Miré el cheque. $10,000. No era mucho comparado con lo que había perdido. Pero era algo. Era reconocimiento. Era justicia. Gracias, Trinidad, por todo. Ya no me debes nada. Ya pagaste mis honorarios. Esto es tuyo. Úsalo bien. Con ese dinero hice algo que siempre había querido. Algo que Tomás me había pedido que hiciera, pero nunca me atreví. Aprendí a manejar. Tenía 65 años. La mayoría de la gente aprende a los 18. Pero yo nunca tuve la oportunidad. Nunca tuve el tiempo. Nunca tuve el valor. Ahora lo tenía todo. Contraté a un instructor. Un hombre paciente llamado Pablo Beltrán, que no se burlaba cuando confundía el acelerador con el freno. Que no gritaba cuando me pasaba de frenada. Que celebraba cada pequeño logro como si fuera enorme. Después de 2 meses, aprobé el examen. Obtuve mi licencia. Y compré un auto usado. Un auto pequeño, color plata, con algunos raspones pero funcional. Era mío. La primera vez que manejé sola fue un sábado por la mañana. Puse las manos en el volante. Respiré profundo. Encendí el motor. Y conduje. Conduje por el barrio. Por las calles que conocía de memoria. Pasé frente a la panadería. Frente al mercado. Frente a la iglesia donde me casé con Tomás hace más de 40 años. Y seguí manejando. Salí del barrio. Tomé la carretera. No sabía a dónde iba. No importaba. Solo importaba que estaba yendo. Que estaba moviéndome. Que estaba viva. Llegué a un lago que quedaba a 1 hora de la ciudad. Un lago que Tomás me había llevado cuando éramos jóvenes. Cuando todavía soñábamos con el futuro. Cuando todo parecía posible. Me senté en la orilla. Miré el agua. Tan tranquila. Tan clara. Tan infinita. Saqué de mi bolso algo que había guardado durante meses. Las últimas fotografías de Ignacio. Las fotos de cuando era niño. Cuando sonreía. Cuando me abrazaba. Cuando me decía te amo. Mamá sin segundas intenciones. Las miré una por una. Dejé que las lágrimas cayeran. Dejé que el dolor saliera. Y luego las guardé de nuevo. No las quemé. No las destruí. Porque ese niño existió. Ese amor fue real. Y merecía ser recordado, aunque el hombre en que se convirtió fuera irreconocible. Pero cerré ese capítulo. Lo guardé en un cajón profundo de mi corazón. Y decidí seguir adelante. Volví a casa al atardecer. La casa estaba iluminada por la luz dorada del sol. Se veía cálida. Acogedora. Mía. Entré. Preparé café. Me senté en la sala. Y por primera vez en más de 1 año, sentí paz. No una paz perfecta. Todavía había dolor. Todavía había noches donde no podía dormir. Donde extrañaba a Tomás tanto que me dolía el pecho. Donde me preguntaba qué salió mal con Ignacio. Pero había algo nuevo. Había fuerza. Había dignidad. Había la certeza de que había hecho lo correcto. Que me había defendido. Que no me había quedado callada. Empecé a salir más. A visitar a Juana. A reunirme con doña Cecilia para tomar té. A ir a la iglesia los domingos. A vivir. Una tarde, mientras regaba las rosas en el jardín, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Era un taxi. Del taxi bajó una mujer joven con un bebé en brazos. Rafaela. Mi corazón se aceleró. No la había visto desde el juicio. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. El bebé tenía apenas unos días de nacido. Caminó hacia mí despacio. Como si tuviera miedo de que yo la corriera. Inés, dijo con voz temblorosa. Yo solo quería que conocieras a tu nieto. Se llama Tomás. Como su abuelo. Miré al bebé. Tenía los ojos cerrados.
Dormía tranquilo en los brazos de su madre. Era pequeño, inocente, puro. «¿Ignacio sabe que estás aquí?», pregunté. «No. Nos separamos. El divorcio se finalizó la semana pasada. Yo quería pedirte perdón. Por todo. Por haber sido parte de lo que te hicieron. Por no haber detenido a Ignacio. Por mi silencio». La miré. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. O tal vez solo vi lo que quería ver. «No puedo perdonar todavía», dije honestamente. «Tal vez algún día. Pero no hoy». Ella asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si algún día quieres conocer a Tomás, a tu nieto, estaré dispuesta. Sin condiciones. Sin presiones». Se dio la vuelta para irse. Pero la detuve. «Rafaela». Se volteó. «Cuídalo bien. No dejes que se convierta en lo que su padre se convirtió. Enséñale a respetar, a valorar, a amar de verdad». «Lo haré. Te lo prometo». Se fue. El taxi desapareció por la calle. Yo me quedé en el jardín, con las manos llenas de tierra, mirando el cielo que empezaba a oscurecer. Tal vez algún día conocería a mi nieto. Tal vez algún día podría construir algo con él. Algo nuevo. Algo sano. Pero hoy, en este momento, estaba bien así. Estaba bien sola. Estaba bien siendo simplemente Inés. No la madre de Ignacio. No la esposa de Tomás. Solo Inés. Una mujer de 65 años que había sobrevivido a la traición. Que había peleado por su dignidad. Que había recuperado su hogar. Que había aprendido a manejar. Que había aprendido a vivir de nuevo. Entré a la casa. Cerré la puerta. Y sonreí. Porque finalmente, después de todo, estaba en casa. Estaba libre.